por algunos momentos me encerraba en el baño pensando que iban a llegar a la habitación a buscarme. Salía de la habitación al corredor buscando algún lugar distinto. Sus cuerpos los tenían ahí tirados en el piso en el cementerio y estaban abriendo unas fosas comunes para enterrarlos. Y bueno, esa noche cuando conocimos los resultados yo no tenía palabras en mi boca, digamos, no era capaz de decir nada para poder explicar lo que había ocurrido. El mayor aporte a la paz con la naturaleza, el mayor aporte además a la lucha en medio de esta crisis climática es dejar a la Amazonía quieta. Estamos en un nuevo capítulo de Sociedad, esta vez con este invitado que desde hace rato estábamos a la espera de su confirmación, y es que hablar con él nos va a permitir ahondar mucho más en ese debate de la paz. Es una persona que a lo largo de los años ha logrado configurar una gran carrera política, pero también me llama mucho la atención su lucidez, y es que es un gran intelectual de la región del departamento del Putumayo, por algunos de los textos que ha logrado escribir, y nosotros hemos logrado afortunadamente aprender y sumergirnos un poco en ese mundo de aquellas letras que él condensa muy bien esa realidad histórica y política. Hoy tenemos en Sociedad al doctor Guillermo Rivera Flores. Bienvenido a Sociedad, doctor Guillermo. John Dani, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí en esta nueva manera de producir noticia, análisis, así que también de paso te felicito por este proyecto. Muchísimas gracias y nos halaga su felicitación, enhorabuena, porque cuando nosotros pensamos en Sociedad precisamente queríamos hacer algo que usted hace también, y usted lo hace desde la escritura, usted lo ha hecho también desde la diplomacia y lo ha hecho desde los distintos escenarios, y nosotros queríamos hacer lo mismo desde este medio de comunicación, y hoy queremos que esta conversación gire en torno a la historia nacional, a la historia del departamento, y por qué no, también hablar un poco sobre la historia de Mocoa, donde usted también ha cumplido una labor determinante. El doctor Guillermo Rivera hace pocas semanas, ¿no?, fue el embajador de Colombia en Brasil, venía de una gran carrera anteriormente como ministro del Interior, entre varias cosas que ha venido desarrollando a lo largo de estos años. Hoy está con nosotros en Sociedad. A lo mejor algunas personas que lo han visto o han estado muy atentas a sus debates piensen que el doctor Guillermo es del centro del país, que es de Antioquia, pero no. Como putumayenses, déjenme decirle que también nos sentimos orgullosos de ese trabajo que usted ha realizado. Pero hablemos un poco de esa historia. ¿De dónde viene el doctor Guillermo Rivera? Porque es una historia interesante y quiero que usted nos la pueda comentar de esas raíces. Bueno, yo nací aquí en Mocoa. Soy orgullosamente mocoano, putumayense, crecí también aquí. Mi familia es una familia, mis padres no nacieron aquí, pero llegaron hace muchísimos años. Mi madre llegó cuando tenía 4 años de edad, mi padre cuando tenía 3 años, así que en la práctica son putumayenses también, crecieron aquí, así que digamos, mi sello, mi ADN es absolutamente putumayense, y por donde quiera que yo voy, orgullosamente así lo expreso, así lo hago saber. Estudié mi carrera profesional en Bogotá, me formé como abogado, y bueno, después de haber egresado de la universidad, la mayor parte de mi vida profesional he estado en el servicio público. Fui congresista, bueno, antes de ser congresista fui aquí secretario de gobierno del departamento, apenas habiendo egresado de la universidad, estaba muy joven, y luego fui representante a la Cámara por 3 periodos, representante a la Cámara por el Putumayo, aspiré a ser senador, me faltaron muy poquitos votos, por 300 votos perdí la posibilidad de ser senador. Y luego fui al gobierno nacional, estuve como consejero presidencial de Derechos Humanos, luego como viceministro y finalmente como ministro del Interior. Después estuve dedicado a la consultoría un tiempo muy breve,
Trabajé también con la exalcaldesa Claudia López, fui el veedor del distrito, el veedor de su gobierno. Esa es una figura exclusiva de Bogotá, que tiene un organismo de control que no tiene ninguna otra institución en el país. Y después de haber sido veedor, fui embajador de Colombia en Brasil hasta hace un mes. Y paralelamente también he sido profesor universitario. Eso ha sido básicamente, esa ha sido básicamente mi historia Solo de vida. eso, nomás. No, eso es... Es increíble eso. ese recorrido, claramente, como usted lo expresa, y claro, he tenido muchas facetas, una cantidad de transiciones, y como le dije desde un principio, una carrera política muy interesante y muy importante, no solamente para usted, sino también para el país y para el departamento. Y frente a eso quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Cómo ha sido sopesar esa vida privada con la vida pública? Porque la vida pública, lo político, a veces suele ser desgastante, ¿cierto? Sí, eso tiene, digamos, tiene sus implicaciones, pero siempre he tratado de balancearla, de tener una vida privada, sobre todo familiar, con tiempo de calidad, desde luego. En algunas épocas eso ha sido muy difícil, no hay manera de dedicarle a la familia el tiempo que se merece, pero en aquellas épocas en las que el trabajo no ha sido tan demandante, creo que he logrado ya compensar con mi presencia y ofreciendo tiempo de calidad a la vida familiar. Y yo también creo que, digámoslo de esta manera, no dejar de lado nunca ciertos hábitos como el deporte, como la lectura, han sido fundamentales en mi vida, ¿no? He mantenido pues como ese tipo de actividades, teniendo siempre claro que los cargos públicos son muy fugaces, ¿no? Uno tiene un momento, pues un espacio en la vida institucional, pero siempre uno tiene que saber que eso va a terminar y que eso es fugaz. Y realmente para mí regresar a la vida privada, cuando he regresado a ella, no me ha costado trabajo. Siempre me he refugiado mucho en la familia, en la literatura, en la docencia universitaria, que ha sido para mí también una actividad muy enriquecedora. Y tampoco nunca me he desconectado de mi tierra, de mis raíces, del Putumayo. Yo siempre vuelvo aquí. Esa es una conexión, yo diría, muy, muy profunda, muy espiritual. Y bueno, aquí me tendrán siempre. Desde luego que cuando uno ha estado tantos años en la vida pública, pues es absolutamente natural que se goza del afecto de algunas personas, de otras no. En la vida pública el unanimismo no existe y siempre existirán personas que no comparten mi forma de pensar o que no comparten mi forma de actuar, pero yo eso lo respeto y lo valoro también, ¿no? De eso se trata la vida también, de distintas formas de pensar, de distintas formas de observar, de analizar y de evaluar las actuaciones de las otras personas, especialmente cuando aquellas tienen responsabilidades públicas. No habíamos tenido la oportunidad de conocernos, salvo esta visita nos Sí, permitió señor. de una u otra forma coincidir en un espacio, pero se había tenido la oportunidad de leer unos textos y al leer los textos me había permitido quizá ligar o conocer ese pensamiento del doctor Guillermo Rivera Flores. Y como soy una persona que ha tratado de hacer un ejercicio riguroso con sus textos, me llama mucho la atención y quisiera preguntarle cómo fue ese Guillermo Rivera en esa versión joven, adolescente, porque hoy por hoy es un gran líder nacional, pero creo que es importante llevarlo desde el contexto regional. ¿Cómo fue Guillermo en esas primeras etapas? Aquí en el Putumayo. Aquí en Putumayo. No, un adolescente absolutamente, diría yo, como todos los otros adolescentes del Putumayo. Quienes vivieron conmigo esa época podrán dar fe de lo que estoy diciendo. Nada extraordinario en mi vida. Yo estudié en la Escuela Pío XII. Allí hice lo que se denomina la primaria. Luego estudié en el Colegio Nacional Pío XII. Los 3 últimos años del colegio los estudié en Popayán.
mis padres tomaron la decisión de que mi hermana y yo, los dos mayores en la familia, termináramos el colegio en Popayán. Estábamos viviendo algunas dificultades, era aquella época en que empezaban a llegar al Putumayo los grupos guerrilleros y habían ciertos temores, y bueno, nuestros padres decidieron que viajáramos a terminar el colegio en otra ciudad. Pero mientras vivía aquí fui un adolescente como todos los demás, practicaba deporte, parrandeaba con cierta moderación porque siempre tuve una mamá bastante estricta, pero no, igual, yo creo que nada extraordinario. Todavía conservo la amistad de quienes fueron contemporáneos conmigo en esa época. Siempre he conservado esas amistades y me enorgullezco de ellas y de ellos. Y frente a esa rutina, que en este caso se expresa de manera expedita en una vida cotidiana normal, digamos como usted la menciona, ¿en qué instante aparece esa rigurosidad, esa necesidad de explorar y empezar a decantar un poco el mundo, quizá profundizar también un poco esas reflexiones, y donde aparece un poco esa realidad, pero una realidad que a usted le genera cierto interés, y el interés radica empezar a profundizar en ella, a cuestionarla y hacer serias reflexiones? Pues yo creo que yo tengo una influencia muy grande de mi madre. Mi madre, pues, toda una vida ha sido una líder cívica, una persona que un poco desafía el estado de las cosas cuando percibe que ese estado de cosas son injustas. Desde que yo era niño la veía a ella luchando por la apertura de la carretera al Huila. En esa época la única carretera para ingresar al Putumayo era la carretera que hoy conocemos como el Trampolín de la Muerte. También la veía a ella trabajando, organizando o liderando organización de la comunidad para luchar por la interconexión eléctrica. En aquel entonces solamente teníamos energía eléctrica en parte de la noche. Ustedes están muy jóvenes, pero digo ustedes, John Dani, y aquí sus colegas, compañeros de producción, antes de 1997 tal vez, la energía eléctrica solamente la teníamos más o menos desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, y en algunas épocas no teníamos porque se dañaba la planta de diésel, que era la que proveía de energía a Mocoa, y pues quedábamos a oscuras. Entonces ella siempre tuvo esa visión, esa inconformidad y esa, yo diría, como es esa, no sé, tal vez la inspiración, la disposición para concientizar a la comunidad de que ese tipo de servicios públicos que no teníamos eran obligaciones del Estado para satisfacer los derechos de unos ciudadanos y de unas ciudadanas. Entonces yo la veía a ella en esas tareas, y bueno, era imposible no dejarse permear, ¿no? Y aprender mucho pues de sus convicciones, de sus ideales. Entonces digamos que siempre tuve por esa vía una orientación, un paradigma de vida. Y por el lado de mi padre siempre había un ser humano muy riguroso, muy ordenado en sus actividades empresariales sobre todo. Y yo creo que ahí hay una mezcla de ambos, ¿no? El compromiso social de mi mamá, pero también la rigurosidad de la actitud de mi padre siempre. Él fue una persona, quienes lo conocieron aquí de niño saben las dificultades en las que él creció, sobre todo las dificultades económicas. Él era el mayor de 4, pero eran 3 hermanas y él prácticamente fue padre de sus hermanas porque mi abuela era una madre soltera. Su actividad económica era la modistería y a duras penas le alcanzaba para alimentar a su familia. Entonces él creció en medio de esas limitaciones y con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucha disciplina, logró salir adelante. Entonces yo creo que hay esa mezcla de inspiración por el trabajo social, por la sensibilidad,
frente a las necesidades de los demás, pero también por este lado la rigurosidad, el orden, la disciplina. Y bueno, eso creo que influyó mucho en mi vida. Y resulta muy, muy interesante también deslindar, y si uno va un poco más allá, también su abuelo, su abuela materna, digamos que también tiene una historia de vida muy, muy interesante, que más adelante vamos a hablar de ello seguramente al final, respecto a un texto que en días anteriores usted hizo la publicación. Creo que vamos logrando el objetivo, vamos escalando. Quiero remitirme en los años 90, después de que usted logra estudiar en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Externado, llega al departamento del Putumayo, inicia su vida en la función pública, en un contexto bastante difícil en el departamento del Putumayo. ¿Cómo fue asumir esa Secretaría de Gobierno departamental en un escenario bastante hostil? Pues fue complejo, pero yo diría que también las circunstancias me favorecieron, porque siendo yo tan joven, yo había egresado de la universidad apenas hacía un par de años. Eso fue en 1998, yo tenía apenas 28 años. Y antes de ser secretario de gobierno, pues viene todo el proceso electoral para elegir al gobernador del Putumayo. Y yo conocí a Jorge Devia, que era el candidato liberal, lo conocí jugando baloncesto, yo era muy, muy joven. Y cuando empezó la campaña, yo me vinculé a esa campaña, pero a él lo rodeaba, digamos, todo el liderazgo del Partido Liberal, que tenía muchos años de trasegar en ese partido y muchos años de trasegar, en la vida pública. Yo no lo tenía. Pero ocurrió un hecho que creo que me favoreció, son las circunstancias, ¿no?, que a veces abren los caminos. Esa elección de 1997 estuvo marcada por las amenazas de las FARC. Las FARC le ordenaron, y digo le ordenaron porque así ocurrió, obligaron a los candidatos de aquel entonces, tanto a la gobernación como a las alcaldías, a presentar su renuncia, y si no presentaban su renuncia, pues había una amenaza explícita de declararlos objetivo militar, y todos se vieron obligados a renunciar, candidatos a las alcaldías y los candidatos a la gobernación. Pero como era una renuncia producto de la coacción, la Registraduría Nacional del Estado Civil no las aceptó. El gobierno también definió como política que esas renuncias no se podían aceptar. Había un pulso realmente ahí entre el gobierno y las FARC. Pero lo que sí ocurrió es que las campañas se enfriaron, todas. Caramba. Se enfriaron absolutamente. Entonces toda esa dirigencia liberal que rodeaba al candidato, pues mucha de ella prefirió no participar activamente en la campaña, retirarse prácticamente de la campaña. Y yo, como era muy joven, digamos que uno cuando es joven asume más riesgos, es más tranquilo. Yo no tenía esposa, no tenía hijo, pues yo realmente no estaba dispuesto a tomar mis riesgos y acompañé al candidato al Valle de Sibundoy, claro, con algunas precauciones. Estuvimos alrededor de él en las pocas reuniones que se pudieron hacer aquí en Mocoa, y supongo yo que en un acto, digamos, de reciprocidad a que yo haya asumido pues esa valentía, el deseo de acompañar al candidato en medio de esas circunstancias, pues yo creo que él tomó la decisión de invitarme a ser parte de su gabinete. Imagino yo que si las circunstancias hubiesen sido otras, no sé si hubiese ocurrido, pero bueno, además aprovecho aquí para mencionar la gratitud que tengo con Jorge Devia por haberme dado esa oportunidad de ser parte de su gabinete. Y fue una época también ya en el ejercicio del gobierno departamental. Fue una época difícil porque era una época con unas FARC, con una presencia importante en el departamento, en varios de los municipios, sobre todo del sur del departamento, pero además en esa época también ocurrió el ingreso de las autodefensas. Entonces viene esa confrontación, además el crecimiento de los cultivos de uso ilícito. Fue la época también del diseño y la puesta en marcha del Plan Colombia,
Así que fue bastante complejo, pero también fue una época en la que aprendí mucho. Sí, yo creo que no es casual su vida que tenga hoy por hoy gran incidencia en todo este andamiaje de pensar, de escribir, de reflexionar la paz y de haber aportado en diferentes momentos de la historia colombiana en cada uno de esos capítulos, porque bien entendemos que el momento en el que usted llega e inicia esa experiencia en el campo de lo público, no habían las suficientes alternativas o quizás este sistema político no tenía la metodología clara para llevar a cabo con rigor un Consejo de Seguridad. No me quiero imaginar si para la actualidad un Consejo de Seguridad resulta muy difícil por las múltiples dinámicas que esto demanda. Para esa época, los años 98, porque fue un año donde en términos del conflicto había una madurez de las FARC, ¿sí? Uno de los picos quizás más altos, ¿no? Para ese entonces. De ahí que eso termine iniciando, digamos, ese proceso de paz con Pastrana. Sin embargo, de esas experiencias o anécdotas, ¿cuál fue la más difícil en ese periodo? Porque es un periodo no solamente para Putumayo, sino una de las grandes tragedias a nivel nacional. No, pues muchas anécdotas, pero recuerdo una especialmente. Tuve que ir a Puerto Asís a un consejo de seguridad, justamente el gobernador me delegó. Cuando llegué a Puerto Asís el alcalde no estaba, el alcalde encargado copresidió conmigo ese consejo de seguridad. Fue un consejo muy tenso en donde se conocieron hechos realmente dramáticos de asesinatos, de persecución. Y esa noche, bueno, nos dieron tal vez las 5 de la tarde y cuando terminó el Consejo de Seguridad, pues ya estaba por empezar la noche. Y en esa época las FARC tenían como regla impuesta a la sociedad, desafortunadamente, que no se podía transitar de noche. El vehículo que transitara de noche pues lo convertían en objetivo militar. Entonces si a cualquiera de nosotros una actividad que estuviésemos desarrollando en cualquiera de los municipios del sur del departamento, pues la terminábamos al final de la tarde, no había alternativa distinta que pasar la noche allá y no arriesgarse transitando por las carreteras. Entonces en esa ocasión debí pernoctar en Puerto Asís. Recuerdo que me quedé en el Hotel Chilimaco y como a las 3 de la mañana me despertó un tiroteo muy, muy fuerte, gritos en la calle. Yo me asusté mucho porque como habíamos tenido ese consejo de seguridad ese día y se habían conocido denuncias muy, muy graves, yo supuse que me estaban buscando. Además, pues yo era el vocero de la gobernación y me asusté mucho. Yo recuerdo que me desperté, me vestí, por algunos momentos me encerraba en el baño pensando que iban a llegar a la habitación a buscarme, salía de la habitación al corredor buscando algún lugar distinto a mi habitación donde esconderme pensando que podrían entrar allá. Luego dejaron de oírse los disparos, pero el silencio fue, no, desde luego, no tan atemorizador como las ráfagas que alcancé a escuchar, pero fue un silencio en el que era la incertidumbre, el sentimiento predominante. Entonces no sabía ni qué había pasado, ni qué iba a pasar. No habían teléfonos, o sea, no había teléfonos celulares en ese entonces. Las habitaciones tampoco tenían teléfonos, en fin. No me he dormido, desde luego, me quedé despierto hasta que apareció la luz del sol. Y al otro día busqué al alcalde encargado, que es ahora un muy buen amigo mío, uno de mis mejores amigos en Puerto Asís. Nos conocimos en esa ocasión. Y bueno, el saldo al día siguiente era que a 3 personas las habían asesinado ahí en la calle central, justo al frente del Hotel Chilimaco. Sí, yo me devolví de Puerto Asís realmente muy, muy asustado. Creo que nunca he pasado una noche con tanto temor como aquella. Además que por esa época, si no estoy mal, en ese mismo hotel hubo una bomba.
Muy cerca, sí, por esa misma. No, no fue en el. Bueno, sí, también hubo una bomba, creo, en el Chilimaco, pero en otro hotel que había diagonal al Chilimaco Girama. también. Ahí también explotó una bomba. Sí, eran épocas muy difíciles, cuando a veces las personas suelen decir que estamos pasando por la época más difícil de la historia. Yo siempre digo, o no recuerdan o no vivieron Esa época. aquellas épocas de los años 80 y 90 que fueron realmente muy difíciles, dramáticas. Por ejemplo, creo que hoy estamos volviendo a una época donde la violencia, el conflicto aún sigue saturando toda la zona rural. Salvo el periodo que nosotros estamos hablando, donde esa violencia llegaba al urbano, azotaba, digamos, con hostigamiento, las bombas, que muchas veces lo hemos visto desde el nivel nacional, Bogotá, con lo ocurrido en El Espectador, Medellín, ¿sí? Sí. En esa época trágica, los 90, pero para el caso del Putumayo también coexistió este tipo de fenómenos. Y quería aprovechar este diálogo con usted porque para la época poco se escribía sobre violencia. Además que estaba germinando todo este fenómeno del paramilitarismo. Incluso puede uno deducir que para el caso del departamento del Putumayo pudo haber sido una especie de laboratorio de este grupo armado. Y usted, que fue secretario de gobierno de esa época, ¿cómo le tocó vivir, digamos, la apertura de este nuevo grupo armado que llegó a ese territorio? Que ya veníamos con unas FARC bastante fuerte, ¿sí? Hablando en términos armados y políticos, y nace o llega, digamos, al territorio este nuevo grupo armado que a la postre viene con estas dos masacres, ¿sí? Que ya todos conocemos. Yo recuerdo que en el año 98 ya aparecían denuncias de académicos a nivel nacional o de personas en el territorio que llamaban la atención sobre el ingreso de los paramilitares, y recuerdo que aparecieron algunos grafitis, pero la fuerza pública no reconocía que habían ya ingresado paramilitares, y empezaron también a presentarse asesinatos selectivos, sobre todo en el Bajo Putumayo. Yo salgo de la Secretaría de Gobierno a finales o a principios tal vez de 1999, y unas semanas después pues viene la masacre del Tigre, que yo creo que fue la confirmación ya de la presencia de ellos. Pero bueno, tal vez antes hubo lo que se llamó como una especie de conferencia de varios grupos de autodefensa, en el que anunciaron su ingreso al sur del país, porque ellos básicamente tenían presencia en el Magdalena Medio, en Urabá, en la costa Caribe, pero no en el sur. Luego de las marchas cocaleras de los años 96 y de esa demostración de fuerza de las FARC en el sur, después de eso viene la decisión que tomaron las autodefensas de extender sus frentes, sus hombres al sur del país. Entonces yo diría que la masacre del Tigre, yo ya no era el secretario de gobierno, pero la masacre del Tigre fue como la notificación violenta de su presencia aquí en el territorio. Y bueno, luego viene la masacre del Placer y tantos otros hechos lamentables que se sucedieron a finales de los 90 y a principios de este siglo. Muchas veces en ese ejercicio de construcción de memoria y reconocer la radiografía de la violencia para el caso del departamento del Putumayo, sencillamente lo aterrizamos de manera exclusiva en estos dos fenómenos, obviando lo ocurrido en Puerto Leguízamo, porque en Puerto Leguízamo también ocurrió una acción con fuerza pública, en la cual usted también tiene una experiencia de vida, y sería muy interesante poder escucharla cuando llega a Leguízamo y justamente sí, se está perpetrando un hecho violento. Sí, también fue una experiencia difícil. Yo ya estaba trabajando con la idea de aspirar a la Cámara de Representantes. Yo fui representante la primera vez, fui elegido en marzo del 2002. Y en el año 2001 empecé a visitar diferentes municipios para tratar de identificar liderazgos, de ir midiendo un poco
la opinión pública frente a la posibilidad de que mi nombre apareciera en el tarjetón como candidato. Y programé mi visita a Puerto Leguízamo. Y en esa época creo que no habían vuelos diarios desde Puerto Asís, entonces el día que yo tenía previsto ir tuve que hacerlo por transporte fluvial. Cuando llegué al muelle en Puerto Asís, me subí al bote. Por radio empezaron a llamar desde la oficina de Puerto Asís al despachador del bote ahí en el muelle. En el muelle, Hong Kong. Sí, yo sí alcanzaba a oír desde el bote que desde la oficina en Puerto Asís preguntaban si Guillermo Rivera estaba ahí. Y entonces el despachador nos gritaba a los que estábamos en el bote, incluido el motorista, que si el señor Guillermo Rivera va ahí. Entonces yo levanté la mano y le dije, sí, soy yo, aquí estoy. Y él respondía por el radio, no, sí, que aquí está Guillermo Rivera, ¿qué se le ofrece? Le preguntaba a la persona de la oficina de la empresa fluvial en Puerto Asís, en la ciudad. Y no, parece que la señal del radio no funcionaba muy bien, y el motorista pues ya tenía que salir porque estaba un poco retardado. Creo que salíamos algo así como a las 9, 10 de la mañana y estaríamos llegando a Puerto Leguízamo al final de la tarde. O sea, había que salir ya porque de lo contrario pues se oscurecía, nos cogía la noche en la travesía por el río. Así que nos fuimos. Yo desde luego me quedé con la inquietud de por qué preguntaban por mi nombre. Bueno, el viaje transcurrió las 6, 7 horas que se demora uno en el bote. Cuando llegamos a Puerto Leguízamo a las 5 de la tarde, no se veía absolutamente nadie en el muelle, y cuando el bote arrimó, apareció una persona en el muelle y nos apuró, nos dijo, bueno, bájense rápido, que hay toque de queda. Y nosotros no entendíamos, pero ¿qué pasó? No, que la guerrilla se va a meter aquí al pueblo y que hay que ir ahí rápido a sus casas, le decía a la gente, porque hay toque de queda, pero rápido, porque la Armada no va a permitir que nadie esté en la calle. Y bueno, todo muy confuso. Yo tomé mi maleta y corría hacia el Hotel Caucayá. Recuerdo que era un hotel que estaba ahí frente al Parque Central de Puerto Leguízamo. Cuando corría por la calle sí veía a los miembros de la Armada Nacional en camuflado en las esquinas, apertrechados con sus fusiles listos. Todo era muy confuso. Cuando entré al hotel y golpeé, me abrió el propietario del hotel, me contó lo que estaba ocurriendo, que ese día, o en la madrugada de ese día, había ocurrido el ataque de las FARC al puesto Coreguaje, un puesto que está ubicado entre Puerto Leguízamo y La Tagua, en la vía terrestre. Kilómetro 8 le llaman. Exacto, entonces había toque de queda todo el día. Se ordenó que la gente se quedara en sus casas. Y bueno, yo entré al hotel y en ese momento entendí por qué llamaban al muelle, al despachador. Claro, seguramente mi familia, mis padres oyeron las noticias a la madrugada de lo que ocurría en Puerto Leguízamo, y lo que intentaron fue evitar que yo viajara. Pues en esas condiciones no tenía sentido que yo viajara, pero pues no alcanzaron a notificarme y yo viajé. Y esa noche se oía el avión fantasma que volaba. No sé si el avión fantasma exista. El avión fantasma era un avión que tenía la Fuerza Aérea en aquel entonces, que era un avión con capacidad de volar en la noche y de identificar la presencia de grupos armados y de lanzar bombas desde el aire. Entonces se oía muy levemente el avión, porque creo que el avión tenía un acondicionamiento para que no fuera escuchado a tanta distancia y sorprender a las organizaciones guerrilleras. Entonces se oía el avión, se oían las bombas que lanzaba. Y bueno, al otro día en Puerto Leguízamo todo era un ambiente de tristeza. ¿Salió el día siguiente usted de Puerto Leguízamo? No, yo me tuve que quedar porque no habían vuelos, nadie quería además tampoco navegar por el río. Pero lo curioso de todo es que había una fila de gente tratando de ingresar al cementerio de Puerto Leguízamo, porque habían los guerrilleros que fueron dados de baja
y que no habían podido ser identificados. Sus cuerpos los tenían ahí tirados en el piso en el cementerio y estaban abriendo unas fosas comunes para enterrarlos. Y había una fila de gente, unos por curiosidad supongo, no sé si otros quizás temiendo que fuesen familiares, para ver los cadáveres de los guerrilleros. Y eran guerrilleros no jóvenes, eran niños, realmente eran niños. Yo ese día vi los cadáveres y fue muy triste porque creo que eso dejaba ver la dimensión de la guerra, ver unos niños como combatientes, niños que deberían estar en la escuela formándose, pero no, en la guerra. Realmente fue un episodio muy triste en la vida. Lo que acaba usted de narrar se convierte quizás un poco en la síntesis de el texto que usted escribe cuando la violencia se vuelve paisaje, y hace parte de esa historia no solamente individual, sino también de la historia colectiva de muchos putumayenses que lamentablemente han sentido la violencia muy cerca. Momentos de angustia, hostilidad, de incertidumbre, y creo que eso se volvió en un gran capital para usted, y estoy dando ya el salto como representante a la Cámara cuando es ponente de una de las leyes más importantes, que es la 1448, que es la ley de víctimas, y creo que se convierte en una piedra angular incluso en la actualidad, ¿sí? No solamente desde el mundo de lo público, sino desde las organizaciones víctimas que sienten en esta ley el respaldo. ¿Cómo fue para usted, después de velar un poco esa realidad en el sur, de velar, digamos, esa realidad, sentirla propia, estar en esa función pública desarrollando esta ley, y cuál fue el impacto, cuáles fueron como los pormenores, cuál fue ese debate que quizás en principio no permitía que se lograra materializar? Ocurrió un hecho que fue el que desencadenó la ley de víctimas. Había una fundación, o existe, yo la verdad no sé si existe todavía, que se llamaba la Fundación Víctimas Visibles. Organizó un evento e invitó a varios congresistas, entre ellos yo, y para escuchar testimonios de víctimas. Habían víctimas de todo el país, víctimas de las FARC, del ELN, de los paramilitares, también habían víctimas de Estado. Y acudimos muy pocos congresistas y solamente 2 nos quedamos hasta el final, hasta que terminó el evento, que fuimos en esa época el senador Juan Fernando Cristo y yo, que era representante. Y al final del evento, él y yo, que éramos buenos amigos y que además en ese momento particular se estaba estrenando una figura que nació con la ley de bancadas, que se llama de los voceros, que cada bancada tiene que escoger un vocero. Él y yo fuimos los primeros voceros de la bancada del Partido Liberal. Entonces nos quedamos hasta el final del evento, no por voceros, sino porque teníamos, digamos, una sensibilidad en el tema. Él también es víctima porque su padre fue asesinado por el ELN en Cúcuta. Y cuando terminó el evento nos quedamos, y desde ahí surgió el compromiso con las víctimas presentes en ese evento de promover una ley. Y redactamos la ley, empezó su discusión en el Congreso en la época del segundo gobierno del expresidente Uribe, año 2008 tal vez. Ese proyecto transitó por el Senado, el gobierno tal vez no advirtió el alcance de ese proyecto y lo dejó avanzar y salió del Senado sin mayor problema. Luego, y cuando llegó a la Cámara y ya me correspondió a mí, ya el gobierno estaba notificado de que ese proyecto tenía pues unos alcances importantes y trató de frenarlo. Pero a pesar de que trató de frenarlo, el proyecto salió adelante desafortunadamente con muchas modificaciones que limitaban los derechos de las víctimas. Pero en la conciliación, cuando ya había salido el texto de Senado que salió sin muchas modificaciones, el de la Cámara desafortunadamente con muchas modificaciones, en la conciliación logramos que se acogiera el texto del Senado. Pero cuando ya fuimos a la votación en la plenaria del Senado, en primer lugar, el gobierno nacional se movió muy rápido y logró
persuadir a sus mayorías para que se opusieran al proyecto en la conciliación, que es ya la última etapa de un texto de ley. Y se archivó, desafortunadamente se archivó. Esa fue una gran frustración. Yo recuerdo ese día como un día muy triste porque estaban en las barras del Capitolio Nacional muchas víctimas a la expectativa de que el proyecto fuera aprobado, y ellas y ellos fueron testigos de cómo el proyecto fue archivado. Yo recuerdo que llegó una carta firmada por el ministro de Hacienda, que era Óscar Iván Zuluaga, pidiéndole al Congreso, con argumentos de tipo fiscal, que yo creo que esa no era la razón de fondo de la preocupación del gobierno, sino que el gobierno sentía que reconocer los derechos de las víctimas era un menoscabo, era poner en riesgo su política de seguridad, y desde luego no les gustaba que el proyecto tenía también incorporados los derechos de las víctimas de los agentes del Estado. Entonces se opuso el gobierno y el proyecto fue archivado. Y luego, sorprendentemente, yo debo reconocer que me sorprendió positivamente, el gobierno del presidente Santos nos llamó a los dos, a Cristo y a mí, y nos dijo, bueno, primer tiempo, ¿no? Sí, en el primer periodo. Y él había sido reelegido senador, yo había sido reelegido representante acá, mi tercer periodo, y el gobierno nos dijo, no, que nosotros queremos apoyar este proyecto. No entendíamos muy bien por qué, pero la verdad es que lo apoyó y el proyecto salió adelante. Luego, cuando el presidente Santos le contó al país en una locución televisada que había terminado un periodo de diálogo secreto con las FARC, que fue ese periodo en el que acordaron las reglas de lo que sería luego ya una negociación. Cuando él dio eso a conocer al país, Cristo y yo entendimos por qué el gobierno había salido a apoyar nuestro proyecto. El presidente Santos ya tenía en su mente la idea de promover un gran proceso de paz, y entendía que para poderlo promover era fundamental garantizar primero los derechos de las víctimas. Yo quería aquí aprovechar lo siguiente, y es que a 14 años aproximadamente de esta ley, ¿cuál es esa evaluación que uno puede hacer desde los territorios, ¿no? Porque sin duda alguna aún persiste este fenómeno del desplazamiento forzado y los múltiples repertorios o hechos victimizantes que tenemos en el país, y que precisamente fueron reconocidos mediante esa ley, porque si no estoy mal estaba la 367 anteriormente, y que no recogía de facto, digamos, algunos hechos, que esta es mucho más integral. Reconoce la participación, en este caso de las víctimas, quienes también entran a jugar un papel muy importante. Ahora bien, hoy por hoy, usted desde afuera, ¿cómo mira la ejecución, la implementación de esta ley? Si uno hace una evaluación puramente material de la ley, pues seguramente va a tener conclusiones que indiquen que hace falta mucho por lograr los objetivos que la propia ley planteó. Estamos hablando de 9, casi 10 millones de víctimas, y de ellas pues un porcentaje aún menor o muy menor es la que ha logrado el reconocimiento material de sus derechos. Y claro, hay que hacer un mayor esfuerzo por lograr que esa ley abarque todo ese universo de víctimas que existe en Colombia. Pero si uno hace un análisis desde el punto de vista político de esa ley, me parece que hay algo muy positivo, y es que hay ya unos derechos no solamente reconocidos en un texto, sino que hay, digamos, un imaginario institucional frente a los derechos de las víctimas. Ya creo yo, ningún gobierno va a poder revocar esos derechos, porque además esos derechos tienen una protección desde el punto de vista constitucional, en la medida en que la Corte Constitucional, mediante una sentencia de unificación, planteó el famoso estado de cosas inconstitucional de las personas desplazadas por la violencia, y ha venido haciéndole un seguimiento a las órdenes que emitió desde aquella época. La propia ley de víctimas ha tenido un reconocimiento internacional.
luego va a ser muy difícil, no imposible desde luego, pero va a ser muy difícil que un gobierno tome la decisión de impulsar una revocatoria de esa ley. Por eso yo creo que ahí hay una victoria muy importante de los derechos de las víctimas en términos del imaginario de las instituciones colombianas frente a esos derechos, del imaginario de la propia sociedad colombiana frente a esos derechos, también del empoderamiento de las propias víctimas. Hoy hay organizaciones de víctimas en todo el país. Antes de esa ley eran muy pocas. Entonces ellas mismas también, las víctimas se han convertido en portadoras de sus propias reivindicaciones, de la exigencia de sus derechos, y eso es un asunto que me parece a mí que es un avance sustantivo. Sí, además que usted lo dice muy bien y es el protagonismo que empezaron a adquirir cada una de las organizaciones de víctimas. Lo hablo en el caso particular en el departamento del Putumayo, que muchos efectivamente, como usted lo advierte, lo vieron como una ganancia o una conquista histórica de parte de las distintas organizaciones de víctimas. Ahora, yo le decía en un principio que usted ha estado en diferentes periodos de la historia nacional y ese es uno de ellos sin duda alguna. Y quiero dar el salto al otro. Usted ya mencionaba el apoyo de Santos en ese momento con esta ley y ya sabemos hacia dónde estaba orientado el destino de nuestro país y era a la configuración de los diálogos de paz que se estaban desarrollando en La Habana, Cuba, y que claramente esto tenía que ver con uno de los puntos de los acuerdos, pero que ya estaba generando una base jurídica para lo que sería esa discusión. Nuevamente, estos dos hombres, Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, trabajando en algo un poco más complejo, y es ese andamiaje para los acuerdos de paz. De esa experiencia, hablemos un poco del plebiscito, 2 de octubre, cómo vivieron esos momentos, y creo que aquí me estoy remitiendo, si hablamos de los textos, y es como el pensamiento de Guillermo Rivera, pero también el pensamiento de Juan Fernando Cristo, se logra o tratan de sintetizar en el texto Disparos a la Paz. Quiero escucharlo de su voz, doctor Guillermo, y qué significó ese 2 de octubre en ese plebiscito. No, eso fue uno de los días más tristes de mi vida. Si yo recuerdo un día triste para mí, ese. Nunca esperábamos una derrota, pero además estábamos llenos, absolutamente llenos de ilusión con que el resultado del plebiscito le diera al país y al proceso de paz un impulso político grande. En ese momento yo era viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior y una de mis tareas era liderar la agenda legislativa. Y teníamos listos los proyectos de ley, los proyectos de reforma constitucional de implementación del acuerdo de paz. E íbamos a radicarlos al día siguiente, el lunes siguiente, el 3 de octubre, estaba dispuesto todo para llevar esos proyectos al Congreso y para que fueran tramitados muy rápidamente y pudiera implementarse el acuerdo de paz. Y bueno, esa noche cuando conocimos los resultados yo no tenía palabras en mi boca, digamos, no era capaz de decir nada para poder explicar lo que había ocurrido. Llegué a mi casa absolutamente descorazonado. Al día siguiente, cuando me desperté, sentía que no tenía agenda. O sea, todo lo que teníamos previsto para hacer, pues no había manera de hacerlo porque pues había triunfado el no. Y fue muy triste. Yo sí sentí una gran frustración de mi propio país. No podía entender cómo, después de 5 años de esfuerzo, de una negociación, de haber logrado que las FARC se sentaran en la mesa, que aceptaran un sistema de justicia, que se hubiese acordado un conjunto de reformas que claramente mejoraban la vida de los colombianos, sobre todo las de aquellos como los que vivimos en esta tierra, porque pues habíamos tenido que padecer todos los rigores del conflicto durante décadas, en fin. Fue realmente muy triste. Esa fue una fecha que yo tengo como uno de los días más grises de mi vida, que además fue un día gris, ¿no? Porque fue un día en que llovió mucho en todo el país, digo literalmente fue gris. Y lo recuerdo perfectamente porque para la época, en mi caso, yo trabajaba en la costa y ese día precisamente la lluvia azotó, digamos, por completo
esa parte del país. Sí, yo no recuerdo un huracán que haya llegado, en el caso colombiano, hasta el continente, hasta el Caribe colombiano. Y ese día llegó un huracán hasta el continente y una de las grandes expectativas electorales para nosotros estaba en el Caribe. Y aunque el plebiscito ganó en el Caribe, pues la ventaja no fue tan holgada como suponíamos iba a ocurrir. Pero además también fue realmente muy desesperanzador, muy frustrante haber podido constatar cómo esa campaña que promovieron los que pedían que se votara no, fue una campaña con muchas mentiras, claramente mentiras. O sea, no hay término medio para decir que ellos hicieron una campaña mentirosa porque decían que había un compromiso para que Timochenko fuera el director de la policía, que le íbamos a quitar la pensión a los pensionados para darles una pensión a los reincorporados de las FARC, hablar de la equidad de género o de la política de género era promover el homosexualismo en los colegios. Bueno, toda una suerte de mentiras que asustaron a mucha gente. Entonces fue muy doloroso también constatar cómo cuando estábamos en la campaña del plebiscito suponíamos que todo era tan absurdo, lo que decían, nosotros lo escuchábamos de una manera tan absurda que sentíamos que a eso no había que prestarle atención. Pero resulta que sí debimos haberle prestado atención porque esas mentiras fueron definitivas en los resultados que desafortunadamente se registraron ese día. Pero frente al infortunio lamentable para el país y para la historia, ¿sí? Yo creo que se condensa una de las tragedias que hemos vivido los colombianos y sobre todo los de la periferia y los que hemos sentido esa violencia tan cerca. Pero llega un momento histórico, año 2016, donde se reconoce claramente ese trabajo que usted hizo una vez es ministro del Interior, hace parte del equipo negociador, incluso en varias ocasiones estando en La Habana, Cuba. Y no quiero decir la estocada final porque puede ser muy reduccionista frente a la discusión y frente, digamos, a lo denso que pudo haber sido, al sacrificio de tiempo, las preocupaciones, porque para la época los problemas de bloqueos también afectaron un poco su agenda, caso Buenaventura, caso del departamento del Cauca. Pero ¿cómo usted hoy por hoy traduce ese momento del mes de noviembre de 2016 cuando ya se logra ese acuerdo, esa firma del acuerdo? No, desde luego, pues haber logrado, a pesar de la derrota en el plebiscito, haber logrado la renegociación, haber logrado la refrendación del acuerdo en el Congreso, pues digamos fue haber salvado el acuerdo, porque el acuerdo estuvo en grave riesgo de no seguir adelante. Y eso habría implicado que los 13.000 hombres que iban a entregar las armas no las hubieran entregado. Así que pues fue de todas maneras fue una alegría haber logrado en medio de las dificultades que el acuerdo saliera adelante, pero claramente traíamos ya una derrota encima, ¿no? Y eso implicó mucho a que buena parte de los textos que llevamos al Congreso se modificaran mucho, que el Congreso además frenara el impulso que traíamos con esos proyectos. Muchos ni siquiera se tramitaron en el Congreso porque ya o el tiempo o el temor de muchos congresistas frente a algunas personas que estaban dedicadas a torpedear, a bloquear el acuerdo, pues pesó más que otra cosa. Sí, muchas iniciativas, no logramos sacar adelante una reforma rural, no logramos sacar adelante la reforma política, varias iniciativas se quedaron sin poder ser tramitadas. Creo que lo que está mencionando tiene que ver mucho con las pretensiones, ¿no? de lo que se buscaba frente al acuerdo de paz. Algunas posiciones minimalistas, otras maximalistas, y cada uno tiene diferentes sectores que lo apoyan. Y claramente desde la visión del Estado y desde la capacidad del Estado, digamos, tiene otra dirección, otro norte. Y frente a esa realidad, doctor Guillermo, quiero poner estas dos categorías. Posconflicto,
que sonó bastante por mucho tiempo, la narrativa que se construyó, los académicos, los intelectuales, y posacuerdo, ¿sí? Ambas, ¿cómo se traducen o cómo se leen? Pues yo creo que eh, entendíamos que el posconflicto era la fase posterior al conflicto, pero claro, cuando se logró el acuerdo de paz con las FARC, pues el ELN seguía existiendo, con el ELN no se alcanzó un acuerdo ni se ha alcanzado. Y yo diría que en esos términos pues uno podría hablar más de posacuerdo que de posconflicto, pero yo diría que sí debimos hablar, creo que era lo lógico hablar de posconflicto, porque las FARC era una guerrilla que tenía presencia en gran parte del territorio nacional. El ELN era una agrupación mucho más pequeña. Y en departamentos, por ejemplo, como el nuestro, como el Putumayo, pues el ELN no tenía presencia, tampoco en el Caquetá, tampoco en el Guaviare, tampoco en el Meta. Entonces, eran zonas en donde realmente el conflicto había terminado. Y si uno se remite a lo que ocurrió entre el año 2016 y el año 2018, es que alcanzamos a respirar paz. Las cifras de homicidio, de secuestro, de desplazamiento forzado llegaron al mínimo de los últimos 40 años. Uno respiraba tranquilidad. Siendo yo ministro, viajé por tierra sin ningún inconveniente de Puerto Asís a La Hormiga, fui hasta El Placer en carro. No tuve que ir en helicóptero. Era una realidad realmente distinta a la que habíamos vivido. Claro, como el acuerdo no se implementó, pues estas organizaciones armadas que se conocen como las disidencias crecieron como espuma y pues tenemos la realidad que tenemos hoy, desafortunadamente. Yo creo que hay que decirlo con todas las letras, la consecuencia de no haber implementado el acuerdo de paz durante la época del gobierno del expresidente Duque, hoy nos tiene como estamos. Seriamente fue una afectación, ¿no? Digamos, esa transición de gobierno que lamentablemente no otorgó o no dio la prioridad suficiente, digamos, a este acuerdo de paz, que hoy por hoy vemos rezagado, vemos muy afectados los territorios. En el caso del departamento del Putumayo, ya lo había mencionado en otros espacios, el tema de los desplazamientos masivos que hace mucho rato nosotros no lo veíamos con esa nitidez. Eso en los años 90, en plena época de florecimiento de las FARC o de las guerrillas, incluso de los paramilitares, era muy frecuente este tipo de fenómenos. Y todo este fenómeno o esta ocurrencia de reductos de conflicto en el Putumayo, ¿cómo lo ve hoy en día? O sea, ¿se puede pensar todavía en construcción de paz en medio de un contexto muy saturado, muy convulsionado? Yo creo que hay que seguir pensando en la paz, sin duda. Lo que ocurre es que hay que hacer una evaluación acerca de la naturaleza de estos nuevos grupos, ¿no? Porque las conversaciones con las FARC se dieron bajo el entendido de que había un actor armado con pretensiones políticas. Las FARC, a pesar de todo lo que hicieron y a pesar de que se financiaron con el narcotráfico, pues tuvieron siempre la pretensión de llegar al poder, de tomarse el poder. Estas nuevas organizaciones, a mí me parece que claramente no tienen esa pretensión. Por eso yo creo que su naturaleza no es política. Y eso tiene unas implicaciones a la hora de saber cómo se actúa con ellas. Yo creo que cuando una organización armada no tiene naturaleza política, hay que combatirla, y si se conversa con ese tipo de organizaciones, hay que hacerlo bajo los términos de un sometimiento a la justicia, no de un acuerdo político. Sí, es precisamente el caso que ha sido muy notorio en ese gobierno, y es los comuneros en el departamento de Nariño, que por lo menos ha existido cierta voluntad, ¿no?, para ese proceso, salvo el departamento del Putumayo. Lamentablemente no se ha logrado consolidar, y ahí vemos parte de la respuesta. Sin embargo, sí quiero hacer hincapié en algo, y veo, digamos, población firmante muy entusiasmada, y también quiero aplaudir y aprovechar este espacio, y veo la institucionalidad, también la veo comprometida,
porque no era lo mismo pensar la paz en el año 2017 desde la institucionalidad y hoy por hoy cómo la institucionalidad otorga ciertos recursos que van en esa balanza, digamos, para poder atender este proceso de paz y coadyuvar un poco, digamos, en esa construcción que es un reto para todos y todas. Ahora bien, vamos cerrando, doctor Guillermo. Queremos nosotros agradecerle profundamente la posibilidad de conversar con usted. Hemos encaminado este diálogo a conocer parte de su historia, ese ADN del doctor Guillermo Rivera, un putumayense que logró llegar a altas esferas políticas y contribuir y hacer parte, por supuesto, de esa historia, como la que hace poco finalizó en Brasil. En Brasil nosotros vemos hoy por hoy una gran preocupación y es la Amazonía colombiana. Ayer precisamente estábamos en un debate y es cómo pensarnos la paz con la naturaleza. Y frente a ese cuestionamiento, ¿qué podríamos aportar? ¿Qué reflexiones podríamos nosotros sacar sobre ese compromiso que tenemos nosotros con Colombia, con nuestra Amazonía, con el departamento del Putumayo y pensarnos ese bioma que es tan importante porque la paz también tiene que ver con la paz con la naturaleza? No, yo creo que alguien en ese evento dijo la palabra más acertada. La paz con la naturaleza es dejarla quieta. Y aquí la hemos intervenido, entonces creo que hay que dejar quieta la no intervenida y aquella intervenida hay que restablecerla. Y creo que el país debería entender, el mundo, pero también nuestro país, nuestras instituciones, que el mayor aporte a la paz con la naturaleza, el mayor aporte además a la lucha en medio de esta crisis climática es dejar a la Amazonía quieta. Y dejarla quieta significa proteger la selva en pie y restaurar aquella selva que ya fue derribada. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y entonces de qué van a vivir los campesinos que van a quedar allá viviendo en esa selva? Pues van a tener que pagarnos. Nosotros somos fuente de agua y no somos fuente de agua porque un acueducto lleve el agua desde el río Putumayo, desde el río Caquetá, desde el río Amazonas hasta Bogotá. No, nuestros árboles evaporan humedad, los árboles de la Amazonía, y esa humedad contribuye al recorrido de los famosos ríos voladores, que es el vapor que viene desde el Océano Atlántico hasta la cordillera de los Andes. Por lo tanto, entre menos árboles existan en la Amazonía, menos gotas de lluvia en la cordillera de los Andes y en sus páramos, y menos agua para los colombianos que viven en las grandes ciudades. Entonces yo creo que llegó la hora de que ellos paguen por esa bomba de agua que es la Amazonía. ¿Y cómo? Pues cuando reciben su factura de agua, las empresas de servicios públicos, yo creo que las personas de los estratos más altos de la población en esas ciudades deberían pagar una tasa que debería destinarse a una especie, diría yo, de subsidio o de pago por servicios ambientales a los campesinos y a las comunidades indígenas que habitan en esta zona. De lo contrario, pues no hay manera de lograr que esta bomba de agua para los que viven en la cordillera de los Andes y en los valles interandinos se conserve. Así hay que pensarlo. Esta es fuente de agua para ellos y hay que conservar esa fuente de agua. Y esas discusiones también aplican a nuestro contexto regional también, ¿no? Con toda esta discusión coyuntural que se viene dando en nuestro departamento. Sí, desde luego, digamos, hay que no tocar la selva, pues implica que no se hagan grandes cosas, pero tampoco que se sigan haciendo pequeñas cosas que afectan nuestros recursos. Y frente a esas pequeñas cosas no podemos cerrar los ojos, porque normalmente los cerramos. Creo que todos nos juntamos mucho para protestar por el extractivismo, el gran extractivismo, pero también tenemos que pensar en esa sumatoria de pequeñas acciones que van contaminando nuestros ríos, que van acabando con nuestros ríos. Hay establecimientos públicos en los que se consume licor
y están construidos en las orillas de los ríos y botan botellas y los borrachos orinan sobre el lecho de nuestros ríos. Desafortunadamente hay algunas actividades agrícolas que se están desarrollando o agropecuarias que se están desarrollando casi en las orillas de nuestros ríos y que los desechos los lanzan a nuestros ríos. En fin, por eso digo yo que hay grandes y pequeñas afectaciones a nuestros recursos naturales que todas suman en contaminación, en pérdida de vegetación, y tenemos que hacer un esfuerzo todos por conservar esa selva en pie y por restaurar aquella que ya fue talada. Considero, referente a lo que usted acaba de mencionar, que pensar la paz desde lo ambiental es un asunto ético. Así que es. nos corresponde a todos y todas. Para finalizar este podcast en el que usted amablemente nos compartió su tiempo, entendemos su agenda, sus responsabilidades, y es hablar de esa nueva faceta del doctor Guillermo Rivera, y es que luego de escribir textos sobre política, textos sobre historia, hoy por hoy lanza una novela, La piel de la revolución. ¿Podría comentarnos rápidamente sobre este texto que tuvimos la oportunidad con mi hermano de revisarlo de manera apasionada? Pero mejor que sea usted el que nos comente así rápidamente ese tributo que le rinde no solamente a un personaje, sino que engloba lo que somos los colombianos y quizás lo que es Putumayo y quizás más aún lo que es un fragmento, un apéndice de esta región. Sí, yo tengo un asunto, o tenía un asunto pendiente en mi vida y era hacerle el duelo a un desaparecido muy cercano. Y la novela fue quizás la manera de hacer ese duelo. Y cuando empecé a escribir sobre él, que es uno de los dos personajes centrales de la novela, pues tuve que también pensar en el padre de ese personaje. Y a la vida de ellos dos me dio pie también para contar una versión de la historia nacional y también de la historia regional. Esa es La piel de la revolución. Hay algo que me impacta muchísimo y vale la pena mencionarlo y destacarlo, y es también hacer un reconocimiento a esa unidad territorial que conocemos, que le tenemos mucho afecto, y es a Puerto Limón. Sí, sin duda Puerto Limón es protagonista de La piel de la revolución, porque Puerto Limón es un pequeño pueblo de personas de pieles oscuras, y las pieles oscuras históricamente en Colombia han sido, o las personas de pieles oscuras han sido las personas excluidas, y la novela también les rinde tributo a ellos, y la novela también es una manera de reivindicar sus derechos. Bueno, doctor Guillermo, agradecerle a usted el espacio. Hoy quedamos con muchas lecciones aprendidas. Habíamos tenido, como mencioné antes, la posibilidad de leerlo entre líneas, pero hoy qué mejor oportunidad que usted mismo nos comente esa historia donde usted está involucrado y donde ha cumplido con rigor un papel determinante en lo que hoy hablamos de construcción de paz, en lo que hoy hablamos de los famosos acuerdos de La Habana, de lo que hoy algunos siguen trabajando con la ley 1448, que es la ley de víctimas, pero sobre todo ese gran ser humano, y además que es del departamento del Putumayo, y este podcast también busca hacer ese tributo a usted por lo que ha hecho, por lo que ha escrito, y por permitirnos también soñar que esa paz es posible. Bueno, que así sea, que sea posible, John Dani, y muchísimas gracias por la invitación, y de nuevo felicitaciones por este proyecto que es muy importante, creo yo, para ese empeño de construir la paz en este territorio. Y siempre bienvenido a Sociedad, doctor Guillermo. Y a ustedes muchísimas gracias. Vamos cerrando este capítulo. Recordarles que se suscriban y nos vemos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Recordar que esto es Sociedad Podcast.